Bueno, muy bien, ya estamos listos para comenzar la lección número 7 de las 3 lecciones. Y pues, qué bendición que haya llegado hasta este punto. Recuerda que si no has hecho tu cuestionario y la lectura, o más bien la lectura y el cuestionario, eh, pausa el video, ve y haces eso, que es muy importante para prepararte para esta lección. Entonces asegúrate de ya haber hecho la lectura y resuelto el cuestionario antes de comenzar a ver este video. Estamos hablando de las 3 disciplinas espirituales. 3 disciplinas que tú tienes que incluir en tu vida. 3 cosas que tienen que empezar a suceder en tu vida. Um, 3 nuevos hábitos, 3 nuevas costumbres que hacen parte de tu agenda diaria. La primera es tener una cita diaria con Dios, que incluye leer y orar. La segunda es la comunión fraternal cristiana, que significa reunirte en tu iglesia. Y la tercera es dar testimonio al mundo. Son 3 disciplinas que tienes que incorporar en tu vida. Asegúrate de estarlas incorporando. Hoy vamos a hablar de la primera. Aún estamos en la primera. Estuvimos mirando eh, cómo debemos estar en la palabra de Dios y 3 cosas que podemos estar haciendo en la palabra de Dios, que son leerla, guardarla y meditarla. Y ahora vamos a hablar de la oración, que hace parte de esa cita diaria con Dios, porque en la cita diaria con Dios leemos su palabra, que es cuando Dios nos habla, y nosotros luego le hablamos a Dios a través de la oración. Entonces vamos a ver cómo hacer esa oración. Les quiero compartir la pantalla y ahí vamos a ver lo que ustedes tienen en la lección. Recuerden, ustedes llenan lo que está subrayado y en negrilla, pero al mismo tiempo también ustedes eh, vamos mirando las citas ahí. Esto es lo que ustedes van a ver, está ahí. Bueno, acerca de la vida de oración. Tal vez sea para ti difícil comenzar una vida de oración porque no sabes qué decir en la oración, no sabes cómo hacer en la oración y seguramente si has empezado a orar, pues pueden estar pasando algunas cosas. Tú comienzas a orar y no sabes qué decir. Entonces dices cosas ahí o repites oraciones que has escuchado o tal vez tú quieres orar pero te quedas dormido o te distraes y terminas por allá pensando en cosas raras y cuando te acuerdas, ay, es cierto que yo estaba orando, ay, Dios, son cosas que pasan en nuestra oración, ¿sí? Todos hemos pasado por ahí y, y hemos vivido esas cosas, pero por eso es que esta lección se convierte en una lección muy importante, porque a través de esta lección vamos a aprender qué debemos estar haciendo en nuestra oración y cómo convertirla en una oración eficaz. Bien, vamos a ver la introducción de la lección y vamos a orar. Listo. En el sentido más profundo, la vida cristiana no puede vivir sin orar. Los evangelios mencionan muchas veces que Jesús oró. Vamos a mirar 3 elementos claves que deben formar parte de nuestra vida de oración, que son la adoración, la confesión y la petición. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias porque en este momento tú nos permites ver este video. Hablando de la oración, y en este mismo momento estamos orándote, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que abrió camino para que pudiéramos llegar a ese trono de la gracia, en donde tú nos escuchas y nos puedes dar socorro, nos puedes dar consuelo, nos puedes animar. Gracias por querer escucharnos, Señor Dios. No, no tendrías que hacerlo, pero tú quieres, que escuchas nuestro clamor y respondes a nuestras oraciones. Gracias por lo que haces. Bendito sea, Señor, usa esta lección en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de 3 aspectos que podemos hacer en nuestra oración y que nos ayudan a crecer. ¿Listo? Y así nuestras oraciones pueden ser más eficaces. Vamos a comenzar por hablar de la adoración, la adoración. Y bueno, ¿por qué la adoración? ¿Qué incluye? Bueno, incluye alabanza,
por lo que Dios es. Alabar a Dios por lo que Dios es. Hebreos 13:15. Tú sabes ya dónde queda Hebreos. Hemos ido en el discipulado varias veces al libro de Hebreos, pero si no recuerdas, final del Nuevo Testamento, hacia el final, casi llegando a Apocalipsis, ahí vas a encontrar un librito gordito que se llama Hebreos. Vas a buscar el capítulo 13 y ahí te pido que busques el versículo 15. Este dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y nos está indicando que le ofrezcamos a Dios esa alabanza de nuestros labios, que salga esa alabanza a Dios, publicando lo que Él es, lo que Él, eh, lo que el Señor Jesucristo y lo que Dios es, cómo se muestra para nosotros. Y bueno, aquí tengo una clave y les voy a mostrar en mi Biblia. Tal vez la cámara no lo muestre muy bien, me perdonan si no, pero ¿qué podemos hacer? Pero, en mi Biblia yo tengo la costumbre de usar colores. Yo utilizo marcadores como estos que les voy a mostrar. Son marcadores de gel y voy a quitar la pantalla compartida por un momento para mostrarles mejor. Ya vuelvo allá. Y yo uso marcadores como estos. Son marcadores de gel que se consiguen en las papelerías. Voy a dejar que la cámara lo enfoque. ¿Lo enfocó? Como que no. Bueno, ahí más o menos. Y escojo unos colores que me gustan, ¿no? Pueden conseguir en las tiendas estos marcadores de gel. Y yo tengo un código de colores. El verde, el marcador verde, es mi código de colores en la Biblia para subrayar en la Biblia los atributos de Dios. Esto es algo que yo hago. Yo personalmente lo hago. Tú puedes establecer otro sistema que tú quieras, pero yo lo hago así. Entonces, en mi Biblia, tú vas a ver, vamos a permitir que la Biblia lo enfoque, ojalá que sí, pero vas a ver unos pedazos de la Biblia, unas porciones de la Biblia que están subrayados en verde. Por ejemplo, aquí el versículo 23, vamos a ver si lo alcanzas a ver, versículo 23 subrayado en verde, el versículo 28, el versículo 39 y 40, aquí a este lado, el versículo 21 y 22. Lo que he hecho aquí es subrayar atributos de Dios. Tengo esta costumbre y ahí eso me permite conocer más a Dios, conocer sus atributos. Por ejemplo, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, lo subrayé. Jehová sostiene su mano, lo subrayé. Más abajo: Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. En la otra columna: la salvación de los justos es Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Son cosas que Dios es su carácter, es su personalidad, es lo que Dios es. Y por eso lo subrayé. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando llega el momento de la oración, yo comienzo mi oración por este tiempo de adoración. Así que yo he leído la Biblia ese día y he subrayado algunas cosas en verde, otras ya están subrayadas, pero las uso para orarle a Dios y subrayarlo por lo que Él es. Antes yo oraba dándole gracias a Dios porque era bueno, porque era justo, pero se convirtió en una repetición. Casi todos los días decía lo mismo. Y pues encontré esta forma de alabarlo por lo que Dios es. Así que una oración mía, por ejemplo, podría comenzar: Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta oración que me das. Y en este momento yo quiero alabarte porque porque tú me ayudas a ordenar mis pasos. Gracias, Señor, porque me ayudas a guiar mis pasos. Yo no sé, pero tú compartes tu sabiduría conmigo y ordenas mis pasos. Dios, te alabo porque tú amas la rectitud. Tú nunca desamparas a tus hijos, siempre nos cuidas. Tú eres nuestra salvación, eres la fortaleza cuando nos sentimos angustiados. Señor, gracias por lo que tú eres. Te alabo porque tú nos ayudas, nos libras de este mundo y vamos a tener tu salvación por siempre. Si te das cuenta, estoy viendo estos versículos que subrayé y lo alabo. Es lo que yo hago. Quiero que mi ejemplo te anime. Y así empiezo a orar.
También, obviamente, podemos darle adoración a Dios por lo que Él hace. Eso se llaman acciones de gracias, dándole acciones de gracias por lo que Él hace. En Primera de Tesalonicenses 5:18, quiero que lo busques, y es un versículo muy bonito para subrayar. Primera de Tesalonicenses 5:18, ahí dice, dad gracias a Dios, no, perdón, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Acordarnos de las cosas que Dios ha venido haciendo, las cosas que Dios ha permitido. Hace ayer recibí noticias de un amigo en la iglesia madre en Bogotá, un amigo que tenemos allá, enfermo de coronavirus y tuvo que ir al hospital, estuvo en la UCI, estuvo bien malo. Dios lo ha recuperado, ha tenido su recuperación, ya lo sacaron de la UCI y está en hospitalización, pero ya no en la UCI, ya no tiene respiradores. Y pues eso es una gran bendición, así que le he dado gracias a Dios por eso. Esas acciones de gracias que Dios ha conferido. Lo que sea que tú te acuerdes que Dios hizo, reconoce la mano de Dios en tu vida. No seamos hijos malagradecidos que no reconocen lo que su padre ha hecho por él. Miremos Efesios 5:20, un poquito antes de Tesalonicenses, te devuelves unas cuantas hojitas, ya llegas a Efesios 5, versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Así que en la adoración, nosotros le damos alabanza por lo que Él es, lo alabamos por lo que Él es, y también damos acciones de gracias por lo que Él hace. Esa es la adoración. Los resultados de nuestra adoración a Dios, cuando nosotros oramos a Dios y tenemos un momento en esa oración de adoración, los resultados es que la alabanza en primer lugar le agrada a Dios. Miremos el Salmo 50. Salmo 50, el versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Fíjate que el que da alabanza a Dios, honra a Dios. Dios se agrada, se siente honrado por nosotros. Y, y eso le agrada a Dios. En primer lugar, por haberle alabado, por haberle adorado, ya hemos agradado a Dios. Ese es un resultado. Pero también, ahí mismo en Salmos, busca el 9, Salmos 9 y el versículo 10. Y el Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. A medida que vamos conociendo más a Dios, que vamos conociendo quién es, conociendo su poder para actuar en nuestra vida, reconociendo quién es Él y qué hace en nuestra vida, nuestra fe se aumenta. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios se vuelven más fuertes hasta llegar a ser inquebrantables. Cuando vemos que Dios cumple sus promesas, empezamos a tener esa fe que no la rompe nada. Y yo recuerdo hace un par de años, pasé por la portería y llegó el recibo del gas. Y en ese momento yo no tenía un peso en mi cuenta. Normal, casi nunca tengo un peso en mi cuenta. En ese momento no tenía y decía fecha de pago 17. Y lo primero que pensé es, oh, qué bien, el 16 me va a entrar platica. Eso fue lo primero que pensé. Ahora, ¿por qué pensé eso así? Yo conozco a Dios y sé que Dios provee, yo sé que Dios da. Yo sé que Dios es oportuno siempre. Siéndole fiel a Él es fiel a mí porque Él nunca deja de ser fiel.
Él responde a nuestra fidelidad. Y por esa razón yo sabía que si el 17 tenía que pagar el gas, aunque no tenía plata hoy, el 16 iba a tener plata con qué pagarlo, porque así es Dios. Yo ya lo conozco, yo ya sé cómo es Él. Mi fe ha aumentado. Conozco al Dios al que sirvo. Y es un ejemplo pequeñito. Bueno, ¿qué pasó el 16? Pagué el gas. Entró plática y pagué el gas. Así es. No funciona de otra manera. Conocemos a Dios, nuestra fe aumenta. Es un ejemplo chiquitico. Listo. ¿Qué más pasa con la adoración? ¿Qué más resulta de la adoración? Bueno, eh, es que nuestra acción de gracias demuestra fe y produce paz. Cuando nosotros le oramos a Dios dándole acciones de gracias, eso demuestra nuestra fe, que nosotros sabemos que Dios ha actuado en nosotros. Qué feo que se lleven que se atribuyan el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Cuando hemos estado en el colegio, en la universidad y hacemos algo y una persona que no ha trabajado nada para eso pone el nombre en la portada y se lleva el crédito y saca buena nota sabiendo que no hizo nada. O cuando nosotros decimos un comentario gracioso, pero otra persona nos roba el chiste y se lo lleva y la gente se ríe y dice, ay, qué gracioso es fulanito, sabiendo que el chiste es nuestro. Uno dice, me han robado mi chiste, ya no me parece ni chistoso. ¿Saben? Si no reconocemos la acción de Dios en nuestra vida, estamos robando a Dios la gloria. Tenemos que aprender a reconocer que Dios hace las cosas que pasan en nuestra vida. Es la mano de Dios y reconocerla aumenta nuestra fe porque conocemos a ese Dios al que servimos. Pero también nos produce paz porque sabemos que Dios está en control. Y si Dios está en control, ¿quién mejor para estar en control, no? Filipenses, el libro de Filipenses. Vamos hasta allá. Mira lo que Dios enseña de la oración en el libro de Filipenses. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué versículo tan especial para nuestra vida de oración. Nos está diciendo que no nos afanemos, que no tengamos angustia, sino que en vez de vivir afanados y angustiados y presionados, vayamos y le presentemos nuestras peticiones a Dios y le demos acción de gracias. Podemos darle acción de gracias por fe, de una vez diciendo, yo sé Dios que tú vas a contestar esta oración. Por eso te doy acción de gracias de una vez ya. Sabemos que vamos a tener lo que le pedimos a Dios. Va a haber una respuesta acerca del asunto. Y cuando se lo entregamos a Dios, entonces la paz de Dios, que está por encima de lo que nosotros entendemos o consideramos, esa paz de Dios va a guardar nuestros corazones porque estamos tranquilos, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos angustia, tomamos malas decisiones porque tenemos malos pensamientos por la presión de esa angustia. Pero cuando ya tenemos la paz de Dios, vamos a tener esa tranquilidad de escucharlo a Él para tomar buenas decisiones en nuestro corazón, para tener buenos pensamientos, porque hemos confiado en Él. Entonces, esa paz nos guarda de cometer errores que luego vamos a arrepentirnos por ellos. Entonces, no debemos estar afanosos en los momentos de angustia, sino ir a Dios, entregarle esa oración y darle acción de gracias, porque sabemos que Dios actuará. Y eso nos da paz, eso va a guardar nuestra vida, no vamos a vivir afanados, no vamos a vivir preocupados, ¿cierto? Dios va a tener control de nuestra vida y nosotros tenemos paz. Bueno, sigamos. Esta es la adoración. Entonces, cuando tú estés orando, comienza por tener un tiempito para adorar a Dios por lo que es, por lo que hace. Y vas a obtener estos resultados.
¿Qué más puedes hacer en la oración? Es importante que tengas un tiempo de confesión en esa oración. Saca un tiempo de tu oración y limpia tu relación con Dios. Miremos Proverbios 28:13. Proverbios, después de Salmos, ahí está el libro de Proverbios. Búscate el capítulo 28. Ya estoy en el capítulo 28. Vamos a buscar el versículo 13. Y bien puedes marcarlo y memorizarlo. Es muy importante este versículo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjate cómo, si tú, si tú no confiesas tus pecados, si te haces el loco, si los guardas y no los arreglas delante de Dios, mira, no vas a prosperar, no vas a prosperar, no te va a ir bien. Tu relación con Dios no va a mejorar. Dios sabe lo que hiciste, Dios sabe que le fallaste, Dios sabe que has pecado. ¿Qué sentido tiene encubrirlos? Si Dios sabe todas las cosas, Él te vio cuando pecaste. No hay ninguna razón para encubrirlos. Lo único que vas a obtener es que no prosperarás, no vas a crecer en Cristo. Eso es lo que va a pasar. Pero si los confiesas y te apartas, alcanzarás la misericordia de Dios. Volverán a estar las cosas bien con Dios. Tú sabes que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Tú ya lo sabes, ya lo estudiamos. Y ya conoces versículos como Salmos 66:18. Vamos a buscarlo de todas maneras. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando nosotros miramos hacia el pecado, el Señor ya no nos escucha. Nuestra relación con Dios está mal. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor deja de escucharnos porque hay un problema entre nosotros, es el pecado, y es un problema que Dios nos pide arreglar. Obviamente, si tú quieres crecer en tu relación con Dios, pero Dios no te va a oír por causa de tu pecado, pues tu relación con Dios no va a prosperar. Eso es obvio, es básico, es elemental. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. Tu oración se convierte en algo que Dios no quiere recibir, es abominable para Él, porque te has apartado de la ley, porque tu pecado la hace abominable, la hace horrible delante de sus ojos. Y también volvamos a Isaías, capítulo 1, en los versículos del 10 al 15, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos.
Mira lo que dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjense que el problema de Dios con el pecado es un problema que tenemos que ponerle atención. Dios no quiere vernos delante de Él con pecado. Ese problema tenemos que arreglarlo. Dios no quiere que nos quedemos con ese problema. Si nosotros persistimos en no confesar nuestro pecado delante de Él, sencillamente estamos perdiendo nuestra relación con Dios. Pero nosotros ya conocemos lo que dice Primera de Juan 1:9, que nosotros podemos confesar nuestros pecados y Él nos limpiará. Este momento de la oración es el momento en que podemos hacer las cosas. Examinemos nuestra vida. El Salmo 139. Ya me estoy quedando sin voz. El Salmo 139. En los versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Tal vez tú estás ahí en el momento de la oración y no sabes qué confesar. Bueno, ¿qué tal si le pides a Dios que te examine? Pídele a Dios que haga un escaneo en tu vida y te muestre si hay algo mal. Lo he hecho muchas veces y el Señor me recuerda a mi corazón cosas que yo me he olvidado y que estoy en deuda de confesar con Él. Y que Dios mire si hay pecado en nosotros. Tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez se nos olvidó, pero arreglemos las cosas con Dios. Nosotros debemos confesar nuestro pecado de corazón y confiar en el perdón fiel de Dios. Vamos a Isaías, y aunque ya leímos el primer versículo de esa cita, vamos a volverlo a leer. Isaías capítulo 1, los versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate que Dios tiene la posibilidad, la capacidad, la misericordia de limpiar tus pecados si tú los confiesas delante de Él. Dios quiere que tú llegues y llegues a cuentas con Él. Y digas, Señor, ¿qué te debo? ¿Qué hay que hacer? Y es como cuando tú tienes cuenta en la tienda. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos la tienda de Fernando y está en el conjunto la tienda de Fernando. Vamos a donde Fernando y cuando estamos sin plata le decimos, Fernando, anótame en el cuadernito. Entonces él anota ahí lo que le debemos. Y luego cuando tenemos plata otra vez, entonces, Fernando, ¿cuánto le debo? Y entonces dice, me debe tanto, tanto, tanto. Y arreglamos con él, le pagamos. Entonces él lo que hace es que esa hoja del cuaderno él coge, la arranca. Listo, y otra vez estamos en ceros, estamos bien. Eh, cuando nosotros le debemos mucho a Fernando y no tenemos plata, como que uno quiere como que no verlo, ¿cierto? Al señor de la tienda, uno como que pasa por rapidito por la tienda, que no lo vean a uno porque yo sé que le debo y no quiero que me cobre. Así pasa con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros no confesamos el pecado y persistimos en no arreglar las cosas con Dios, como que no queremos hablar con Dios, como que, no, como que nos da pena darle la cara y Dios dice, no, venga, arreglemos, venga, arreglemos. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados delante de Dios. Tú ya conoces Primera de Juan 1:9. Ya lo memorizaste y sabes que debes estar confesando tus pecados. En este momento de la oración es cuando puedes hacerlo. Eh, Mira lo que dice Isaías en el texto que estamos leyendo. A Dios no le agrada
que nosotros vayamos y sirvamos en la iglesia si no hemos confesado pecado. A Dios no le agrada que nosotros vayamos a la iglesia y hagamos cosas en la iglesia y nos portemos como si nada hubiera pasado. No, el problema hay que arreglarlo y este es el momento de hacerlo. Que puedes aprovechar tu oración y confesar. Así que reconciliémonos y perdonémonos. Este principio ya está en la lección que estudiamos, que se llama perdón y restauración. Reconciliémonos con Dios y reconciliémonos con alguien más si le hemos ofendido y perdonémonos unos a otros. Así es como Dios nos pide que vivamos. Esa es la confesión. También puede uno pedir esta confesión en la oración. Así que yo comienzo orando, le alabo a Dios, le adoro y luego paso a pedir perdón por mis pecados. O tal vez al revés, tal vez comienzo pidiéndole perdón por los pecados y luego tengo ese tiempo de adoración. Pero esto me ayuda a no tener una oración desordenada y poder estar siempre enfocado en que le estoy hablando a Dios. Y en tercer lugar, podemos concentrarnos en la petición, Y la petición está hecha para pedir cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que le pidamos. Nosotros tenemos esa potestad. El Señor nos ha ordenado que le pidamos. Y hay personas que de manera muy espiritual dicen, yo no le pido nada a Dios porque Dios me ha dado tanto y no quiero pedirle más porque me da pena pedirle y, y yo quiero solamente darle gracias a Dios. Mira, eso suena muy espiritual, eso es cierto, suena muy lindo, pero no es bíblico. No es bíblico. Dios nos ha mandado pedirle. Y no te quiero mentir. Una persona que dice, yo no le quiero pedir nada a Dios, solo darle gracias por lo que me ha dado, suena orgulloso. Suena lindo, pero al mismo tiempo a mí me suena a orgullo. Yo no necesito nada de Dios. No necesito pedirle porque yo me defiendo con lo que tengo. No necesito ir allá a pedirle a Él. Que no tengas ese corazón y que sepas que debes pedirle a Dios. Y eso es lo que vamos a mirar en la oración. Llega el momento en que puedes pedir. ¿Y qué puedes pedir? Bueno, siempre es bueno que pidas por el avance del reino de Dios. El Señor Jesús en su modelo de oración del Padre Nuestro que tú conoces, en, en Mateo 6, en el versículo 10, oraba también por esto. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estaba pidiendo por el avance del reino de Dios, pidiendo que lo que es una realidad en el cielo sea una realidad también en la tierra. Pedir porque se abran iglesias en lugares donde aún no hay iglesia. Tal vez en tu obra, en el lugar donde tú estás, aún no hay una iglesia, no hay una iglesia local. Puedes pedir por esto. Pedir porque misioneros sean enviados a tu región o que de tu iglesia o de tu región salgan misioneros a regiones donde no hay todavía misioneros, para que personas sin Cristo reciban el Evangelio y se hagan discípulos de Cristo, para que el número de personas que se discipulan aumente. Esto es pedir por el avance del reino de Dios, por las necesidades de las iglesias y de los pastores y de los misioneros en diferentes lugares en Colombia y en las naciones. Por estas cosas puedes pedir. Puedes hacer una lista con esas necesidades y repartir para que todos los días estés pidiendo por cosas diferentes, pero cubras todas las bases y pedirlo todo. También puedes pedir por las necesidades de otros. Santiago al final del Nuevo Testamento es un libro que habla acerca de las peticiones por los demás. Entonces vamos a Santiago, capítulo 5 y el versículo 16. Dice al final, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros podemos orar por las personas que están en necesidad.
A veces son necesidades de salud y vamos a orar por la salud de otras personas, como la de mi amigo, eh, personas que están enfermas o personas que están en situación difícil, económica, o personas que están mal en su familia, necesidades emocionales, personas que están mal espiritualmente, necesidades espirituales y se están dejando llevar por el mundo, están echando para atrás, están débiles en Cristo, orar por ellos. Personas que necesitan un trabajo o que están en un proceso de selección para un trabajo, acordarnos de ellos y pedir por ellos. Eventos que están pasando en algún momento, orar por las necesidades de otras personas. Entiende que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios puede contestar nuestras oraciones tremendamente. Por eso hay que orar por ellos. Y también en tercer lugar puedes orar por tus necesidades propias, por tus cosas. Y entonces, ¿qué cosas puedo pedir? Mira, Mateo 6:11. Volvamos a la oración que el Señor hizo, ese Padre nuestro. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor Jesús pedía por su sustento diario, por sus cosas diarias. Si hay algo que tú necesites para vivir, tu sustento diario, tú puedes pedir por ese sustento diario. Si necesitas algo financieramente, si necesitas algo en tu casa, en tu familia, tienen alguna necesidad, puedes pedirla. Pero más aún, puedes pedir por las cosas que tú deseas. Nuestra familia deseaba unas vacaciones y habíamos pasado por un proceso de hospitalización de mi hijo, de Felipe, estuvo en el hospital, necesitaba, bueno, hemos pasado por varias cosas como familia y habíamos empezado a orar por unas vacaciones. Tú sabes que vivimos en tierra caliente y aquí hay piscina, aquí hay río. Queríamos conocer el mar y mis hijos querían volar en avión. Así que empezamos a pedirle a Dios por unas vacaciones que incluyeran volar en avión y conocer el mar. Y empezábamos a orar, orábamos cuando nos reuníamos al almuerzo, orábamos por estas peticiones. Y en febrero del año 2020, poquito antes de la pandemia, justo en el bordecito de la pandemia, antes de entrar al aislamiento, Dios nos permitió y Él de manera milagrosa usó a algunas personas y nos llevaron en avión a Santa Marta y nos hospedaron en un apartamento a una cuadra de la playa de Santa Marta. Y pasamos unos días deliciosos de vacaciones en Santa Marta. Es más, uh, estas personas nos acompañaron y, y coincidencialmente mis papás estaban tomando vacaciones por esos días en Santa Marta y pudimos todos reunirnos, vernos, disfrutar de unas vacaciones que Dios nos dio, como las habíamos pedido. Si entran a mi Instagram, van a encontrar fotos de las vacaciones en Santa Marta que Dios nos dio, porque Él concede también esas peticiones. Así que, ¿qué puedes pedirle? Pídele a Dios, que tú quieras. A veces dice que sí y a veces dice que no, pero por eso es que nosotros ponemos estas cosas delante de Él para que Él nos conteste. A veces dice que nos esperemos un poquito. Así es Dios. Aquí atrás hay una guitarra, esta guitarra que está aquí. Tú alcanzas a ver solo el mástil, pero esta guitarra es una oración que le hice al Señor por 4 años. 4 años orándole a Dios y Él me dijo, sí, tranquilo, pero te tienes que esperar. Y bueno, finalmente llegó la guitarra. Tenemos que tener paciencia. Bueno, a veces Dios dice que no y estamos tranquilos con eso, muy tranquilos. No necesita ni siquiera explicarnos por qué no. Sencillamente no y punto. Filipenses 4:6 es un versículo que ya leímos, pero vale la pena recordar.
Lo leímos aquí en esta misma lección al principio, pero vamos a ver el enfoque. Vamos a ver Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Está bien pedir. Dios nos dice que le pidamos. No te sientas mal por pedirle a Dios. No te sientas poco espiritual, ni te sientas como si estuvieras abusando. No, porque Dios dijo, eh, quiero conocer tus peticiones, quiero conocer lo que tú necesitas, lo que tú quieres, quiero que lo pongas delante de mí. Quiero que ores por las cosas que están en tu corazón. Y terminamos orando en el nombre de Cristo. Y esto es muy importante. Terminamos orando en el nombre de Cristo. Quiero que leas Juan 16, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Algo que el Señor Jesucristo nos dio potestad de hacer. Impresionante. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero dice, pídelo en mi nombre. Pídelo en mi nombre. De nuevo, hablando de Fernando y su tienda, entonces de pronto yo puedo mandar a mis hijos. Mis hijos ya tienen 6 y 7 años y a veces los mando a comprar cosas. Entonces yo le digo a mi hijo, Pipe, ve a la tienda y pides 1 libra de arroz. Y le dices a Fernando que lo ponga a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Entonces Pipe se va para allá, llega a donde Fernando y dice, Fernando, dame 1 libra de arroz y ponlo en la cuenta de la casa 98. Lo que hace Pipe es ir a comprar a la tienda en mi nombre. Yo le doy la potestad de pedir algo que él quiere y lo pide en mi nombre. Y él a veces me dice, papá, ¿y puedo también pedir un bombombún? Entonces yo le digo, sí, hijo, pide tu bombombún. Y él compra un bombombún en mi nombre. Pide algo para él en nombre mío. Lo anotan a mi cuenta. Y esto es lo que hizo Jesús. Esto es impresionante. Jesús te da la facultad de ir a pedirle a Dios en nombre de Él, como si Él lo pidiera. Es como, no es como, es literalmente llegar a Dios y decirle, Dios, manda a decir Jesús que me concedas esta petición. Manda a decir Jesús que necesito esto. Es así, es una potestad que Dios nos dio impresionante. Ahora, si Felipe va y dice, Fernando, que me dé una cajetilla de cigarrillos. Fernando va a decir, no, ¿por qué? Su papá nunca me pide cigarrillos. ¿Por qué quiere cigarrillos? No, dígale a él que venga y me los pida. Yo sé que Fernando no le vendería a Felipe una cajetilla de cigarrillos, porque es algo que yo no pediría. Entonces él va a sospechar y no le va a conceder esa petición a Felipe. Y bueno, así pasa con Dios también. Cuando tú vas a orar en el nombre de Cristo, tienes que mirar qué pides, porque tienes que pedir cosas que estén de acuerdo a lo que Jesús pediría. Si no, Dios diría, no, eso no lo pide mi hijo. Ese no es el corazón de mi hijo. Y aunque tenemos la potestad de pedir en su nombre, también tenemos la responsabilidad de pedir lo que Jesús pediría. Pero qué tremendo que podamos orar en el nombre de Cristo, que podamos pedir las cosas como si Jesús las estuviera pidiendo en primera persona. Y sabemos que vamos a tener lo que pidamos porque Jesús quiere nuestro gozo. Entonces tienes que pedir, bueno, ¿cómo hacer tu vida de oración? Cualquier oración, cualquier relación eficaz se basa en una comunicación sincera y constante y de doble vía.
Es decir, que tú hables y tú escuches. Y es imposible llevar una relación íntima con nuestro Dios sin escucharle a través de su palabra y sin hablarle a través de la oración. Es imposible. Por eso debemos leer la palabra de Dios y luego orar. Ahora, mi costumbre es siempre um, leer primero la palabra de Dios y luego hacer mi oración. En palabras de un gran predicador, D.L. Moody, un antiguo predicador cristiano, eh, él dijo, es más importante escuchar lo que Dios dice a que Dios escuche lo que yo tengo que decir. Entonces él siempre leía la palabra de Dios antes de orar. Y así, de esta manera, también permito que los pensamientos de Dios entren en mi corazón y dirijan lo que yo le voy a hablar a Dios. Es algo que yo hago. Si quieres, tú también lo puedes hacer, tomar ese ejemplo. Cuando ores, entonces puedes pensar en estas tres partes. Primero, adorar a Dios, luego pedir perdón por tus pecados específicamente y luego hacer peticiones. Y ordenando tu oración así, vas a ser mucho más eficaz y vas a ver las respuestas de Dios. Vas a ver que tu atención en medio de la oración crece y tu relación con Dios crece. Yo espero que te sirva esta lección, que Dios la use. Disciplínate a orar a Dios. Ya vas a ver el fruto tan grande que vas a tener de la oración. Y bueno, nos vemos en la próxima lección cuando hablaremos de la comunión fraternal cristiana. ¿Listo? Chao. Vamos a dejar de compartir y listo. Ahora sí. Chao. Que estés muy bien.